El secreto en la Duma estatal. Buenas tardes a todos amigos de qué hablan Geo. Bienvenidos a esta edición especial. En este reporte de hoy tenemos que analizar con lupa cirujana lo que acaba de suceder en los salones de poder en Moscú. Vladimir Putin cerró el ciclo de la octava Duma estatal de Rusia, pero más allá de los convencionalismos políticos y del protocolo parlamentario habitual, lo que vimos reflejado ante las cámaras y el mensaje que se envió entre las líneas ha dejado helados a los analistas estratégicos de la OTAN en Bruselas y Washington. Observamos a un Vladimir Putin relajado, sonriente de lado a lado, mostrando un nivel de confianza y solvencia política que no veíamos en meses. ¿Por qué justamente esta actitud en este preciso instante de la historia mundial? ¿Qué es lo que sabe el Kremlin que los medios corporativos occidentales se están esforzando desesperadamente por ocultar? Amigos, para entender esa sonrisa, primero hay que revisar los números fríos. Putin le recordó al Parlamento ruso que desde el año 2022 el bloque occidental batió verdaderos récords mundiales en las imposiciones de sanciones económicas, financieras y comerciales. El objetivo del G7 y de la Unión Europea era claro: estrangular el rublo, colapsar el sistema bancario, inducir la hiperinflación y provocar una fragmentación social interna que forzara la capitulación de Moscú. Sin embargo, el resultado geopolítico ha sido exactamente el opuesto. Mientras las economías europeas, sofocadas por su propia rusofobia y por el desabastecimiento energético, languidecen en el estancamiento industrial y la devaluación de su competitividad. Rusia se ha consolidado como la cuarta economía del mundo por paridad de poder adquisitivo, lo que se le llama el PPA, superando a potencias históricas de Europa como Alemania, el Reino Unido y Francia, y manteniéndose firme como la primera economía del continente europeo. La estrategia de Occidente no solo falló estrepitosamente, sino que funcionó como un boomerang que destruyó la base industrial de sus propios impulsores, ¿verdad? Pero el plato fuerte de esa jornada en Moscú no estuvo en los datos macroeconómicos, estuvo al final de la reunión, cuando Putin compartió ante los legisladores una confidencia privada, podríamos llamarle. Relató que durante una ceremonia de condecoraciones a veteranos en el Kremlin, me imagino que estará hablando de la que acaba de suceder hace poco, ¿no? Donde dijo cosas muy serias también. Un soldado galardonado se le acercó, le estrechó la mano y le susurró al oído: ganaremos, presidente, pero debemos ser más audaces. No podemos esperar a que esto simplemente suceda. Atención a la respuesta que dio Vladimir Putin ante la Duma. Analizó la petición de su soldado y planteó directamente el dilema. ¿Pueden ser más audaces? Él explicó que en el campo de batalla hay que cuidar la vida de los combatientes para no acelerar operaciones de forma precipitada ni asumir riesgos innecesarios. Pero remató con una frase lapidaria que ya retumba en todos los cuarteles generales de la OTAN. Seremos cautelosos, pero asertivos y consistentes para alcanzar los objetivos, y los alcanzaremos. Cuestión que recibió una gran ovación después de estas palabras. Amigos, esa sonrisa de Putin al desvelar este secreto no es una casualidad mediática. Es el aviso formal de que la fase de desgaste defensivo ha concluido. La maquinaria industrial, el complejo militar industrial ruso están operando en su punto máximo de rendimiento. Y lo que se aproxima. Esa sonrisa de Putin al desvelar este secreto no es una casualidad mediática. Es el aviso formal de que la fase de desgaste defensivo ha concluido.
La maquinaria industrial y el complejo militar industrial ruso están operando en su punto máximo de rendimiento y lo que se aproxima en el teatro de operaciones de Ucrania es un cambio drástico de velocidad. Así pues, amigos, de que ya no es un secreto y ahora ya lo tenemos sobre la mesa. Vamos a ver cambios drásticos en el frente y ya lo hemos empezado a ver, ¿no? Yo diría que desde el 11 de julio de este año. Ya se ha empezado a ver cambios en el frente, los avances en el frente, por decirlo así otra vez, son estremecedores, son agigantados, son de pasos agigantados, son en masa, no solamente son en ciertos puntitos, no, sino que vemos que es por todos lados, es por Sumi, es por Kharkov, por Gerson, Zaporozhia, Dnipro, y sin olvidar pues de que ya tenemos cerrado el Mar Negro, el Chornomorsk, el puerto de Chornomorsk, el puerto de Odessa, están drásticamente cerrados. Hablemos de la cumbre en el despacho Oval y la trampa de Londres. Entramos de lleno en nuestro primer bloque maestro. Mientras en Moscú se proyecta una imagen de serenidad y asertividad, en Washington asistimos a una puesta en escena desesperada. Los medios de comunicación occidentales nos quieren vender la visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca como una reunión de trabajo de rutina dentro de un marco diplomático estándar. Pero si rascamos la pintura de la propaganda, la realidad es completamente distinta. Zelensky no llegó a Washington por iniciativa propia ni con una agenda soberana. Llegó arrastrado y guionado directamente desde Londres por el nuevo primer ministro británico Andy Burnham. Sí. El plan concebido por la inteligencia y la diplomacia británica es transparente en sus intenciones. Y es tenderle una trampa política y mediática a Donald Trump para forzarlo a declarar una guerra económica implacable y definitiva contra la Federación de Rusia. La consigna que Londres y Kiev intentan venderle a la administración estadounidense es una narrativa fabricada, convencer al despacho Oval de que Ucrania está ganando en el frente y que es el momento exacto para que Estados Unidos se sume abiertamente al bando de los supuestos vencedores, de los supuestos ganadores, ¿verdad? Y bien, pero analicemos en detalle la escala previa de este viaje transatlántico. Antes de pisar suelo estadounidense, Zelensky hizo una parada de alto nivel en Reino Unido. Y el escenario elegido por la diplomacia británica no pudo ser más teatral. No lo recibieron en el TEN de Downing Street ni en el Parlamento de Westminster, sino a bordo del imponente portaaviones HMS Queen Elizabeth, amarrado en una base naval militar. Me pregunto yo si esa cosa funciona. Ahí aparecieron ante las cámaras Andy Burnham y Volodymyr Zelensky vestidos de manera idéntica, no sé si se dieron cuenta, los dos de negro, ambos completamente de negro, en un intento burdo de proyectar una imagen mediática de dureza, sincronía y poder militar que en el terreno bélico realmente simplemente no existe, ¿verdad? Burnham, utilizando una retórica inflamatoria transmitida por cadenas como Sky News, declaró que Gran Bretaña está al 100% con Ucrania y que mantendrá su respaldo de forma inquebrantable. Incluso fue un paso más allá en el plano técnico-militar. Prometió transferir oficialmente a Kiev los derechos de propiedad intelectual del nuevo y clasificado sistema británico de guerra electrónica dominado Stone Clock. Por ahí miraba yo en comentarios que alguien me preguntaba, Rodolfo, si este asunto es tan extraordinario, ¿por qué no lo usaron antes? Y si es tan extraordinario, ¿por qué vendérselo a Ucrania? Absolutamente, absolutamente. Ay, ¿qué sentido tiene? Miren, amigos, yo no sé cómo funciona este chunche, este aparatito, pero para interferir frecuencias a distancia se requiere potencia. Eh, en mi experiencia, cuando instalé inhibidores en vehículos soft skin que le llaman, ¿no? Teníamos que utilizar creo que eran las Nissan Patrol,
porque tienen la cavidad, la capacidad para mantener dos baterías simultáneamente. Básicamente, una batería es dedicada para el inhibidor, porque requiere alta potencia. Para cubrir por lo menos un radio, se entendía, de 51 metros, dependiendo la frecuencia, si es UHF, VHF o ya a rango celular, ¿verdad? Ahora, ¿cómo un aparatito de que entra en esto va a tener la misma capacidad de un inhibidor instalado en un auto? Les explicaba en el video anterior que para mí los inhibidores más potentes son los que presencié con los israelíes, que esos realmente tumban todo lo que es electrónico alrededor de ellos, por lo menos a unos 60 o 100 metros. Se sabe cuando un bicho israelí anda manejando por ahí porque ¡pum! Se te cae el celular, se te cae todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo un aparatito de estos va a generar tanta potencia que va a paralizar los radares rusos a distancias? Pregunto nomás. Quizás los británicos tengan tecnología extraterrestre que no conocemos. Quizás una kriptonita de Superman. Pero bueno, allá ellos con sus negocios, ¿no? Que por supuesto van a costar billetico y bastante. Stone Clock. Además de insinuar el despliegue de una fuerza multinacional europea una vez que se declare el eventual alto al fuego. Otra vez están con mandar tropas a Ucrania, que no entienden, ¿eh? Ah. Sin embargo, detrás de estos discursos apasionados hay una realidad financiera ineludible. Londres no tiene la capacidad económica, industrial ni el arsenal militar para sostener el esfuerzo de guerra ucraniano por sí solo. El Reino Unido es el principal custodio ideológico de Kiev, pero el verdadero patrocinador financiero y militar sigue siendo Estados Unidos. Burhan sabe que sin fondos y los arsenales de Washington, los compromisos británicos son papel mojado o inhibidores en una tablet, en un teléfono. Por esa razón recurrió a la manipulación emocional para arrastrar a la opinión pública estadounidense. Ahora bien, Zelensky es plenamente consciente de que no goza de la simpatía personal de Donald Trump. La relación entre ambos ha estado marcada por la desconfianza mutua. Sabiendo esto, el líder de Kiev diseñó una batería de ofrendas desesperadas y destinadas a congraciarse con el mandatario estadounidense y tocar la fibra de los intereses comerciales de Washington. Antes de sentarse en la reunión a puerta cerrada en el despacho oval, el ataque de propaganda en el mar Caspio, apenas unas horas antes de volar hacia Estados Unidos, fuerzas ucranianas ejecutaron un ataque con drones contra un buque mercante iraní en aguas del mar Caspio. El objetivo no era táctico militar, sino puramente mediático. Demostrarle a Trump que Kiev tiene la capacidad de golpear los activos de Teherán en la región. La concesión sobre el petróleo kazajo, para no irritar a los grandes intereses petroleros estadounidenses en Asia Central. Zelensky ordenó suspender de inmediato los ataques con drones contra los buques e infraestructuras dedicados al transporte de petróleo de Kazajistán que atraviesan territorio ruso. Esta decisión permitió a Kazajistán reanudar los envíos de crudo que habían sido paralizados semanas atrás, protegiendo las ganancias, por supuesto, de las corporaciones energéticas occidentales, dígase bien, estadounidenses. Informes de inteligencia sobre la colaboración satelital. El intento directo de generar una fractura diplomática irreversible entre Washington y Moscú. Y es que Zelensky entregó a la Casa Blanca un dossier afirmando que Rusia está suministrando datos de inteligencia satelital al gobierno iraní. Yo creo que Zelensky no se entera, pero para eso se reunió Marco Rubio y Lavrov en Manila. Marco Rubio se acercó a, a Sergei Lavrov a pedirle que por favor dejaran de pasar ese tipo de inteligencia. O sea, Zelensky ya viene tarde con las noticias. Digo yo, no sé. Revisando la agenda, ¿no? Creo que ha llegado tarde.
Trump, fiel a su estilo impulsivo, declaró que pediría explicaciones a Putin, obviando el hecho de que Estados Unidos lleva años proveyendo a Ucrania de inteligencia satelital en tiempo real para dirigir ataques en la profundidad del territorio ruso. Y el Donald Trump lo sabe perfectamente bien. En una ocasión lo dijo, ¿no? Nosotros se lo hacemos a ellos, porque ellos no lo van a hacer a nosotros. La gente se olvida fácil, pero les digo una cosa, el Internet no se olvida de nada. Todo está ahí grabadito y bien resguardadito en servidores y en fotografías y snapshots de muchos que conservamos las noticias, ¿verdad? Ahora bien, el impacto en el Senado. Toda esta maniobra diplomática está fríamente calculada para coincidir con la votación decisiva en el Senado de los Estados Unidos sobre un paquete de sanciones económicas drásticas promovido por los sectores más belicistas de Washington. Un proyecto impulsado originalmente por el fallecido senador Lindsey Graham. Estamos hablando de una iniciativa legislativa feroz que busca imponer un arancel automático del 100% a los 5 principales países compradores de petróleo y gas natural ruso, amputando sin rodeos contra gigantes globales como India y China, además de aplicar sanciones secundarias devastadoras contra el Banco Central de Rusia, Sberbank, Gazprombank y la flota petrolera paralela que opera en aguas internacionales. El dilema que enfrenta Donald Trump en este instante es monumental. Ceder ante la enorme presión mediática y política de la OTAN, de Gran Bretaña y de los halcones del Congreso para firmar una declaración de guerra económica abierta contra Moscú, o resistir las presiones y mantener una vía de negociación directa con Vladimir Putin. ¿A qué va a apuntar Donald Trump? Pues ya lo veremos pronto, ya lo sabremos pronto. Aquí no estamos para especular. Las decisiones que se adopten a puerta cerrada en estas horas definirán el mapa geopolítico de la década, amigos. Ahora bien, pasemos al cerco en Sloviansk y el colapso del combustible. Mientras en los salones con aire acondicionado de Washington se discuten paquetes de sanciones y se redactan comunicados de prensa, en el terreno de combate la situación real es catastrófica. La razón verdadera por la cual Volodymyr Zelensky tuvo que abordar de emergencia un avión hacia Estados Unidos no responde a un plan de paz refinado. Responde al pánico desatado por el colapso inminente de la línea defensiva en el sector de Sloviansk-Kramatorsk. En este preciso instante, el mayor contingente operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un grupo masivo que los analistas independientes estiman entre 60,000 y hasta 200,000 tropas desplegadas en toda la aglomeración urbana del Donbass, se encuentran al borde de quedar encerrados en un cerco operacional definitivo. Escucharon la cifra, ¿no? De 60,000 a 200,000 tropas encerradas. Esto va a ser un récord mundial e histórico, amigos. Así pues, revisemos la cartografía militar y los datos confirmados. Informes de corresponsales militares en el terreno y los datos aportados por la propia plataforma analítica ucraniana Deep State, ucraniana-estadounidense Deep State, confirman que las fuerzas rusas continúan ampliando su zona de control tras romper las defensas ucranianas en las inmediaciones de la aldea de Mankivka. Este avance ubica a las vanguardias rusas a tan solo 2 kilómetros de las afueras de Kramatorsk y a 3 kilómetros de Sloviansk. Pero lo verdaderamente decisivo no es solo la proximidad física de las tropas, sino el control del espacio aéreo táctico. Todas las carreteras principales de suministro y evacuación que conectan estas dos ciudades estratégicas han quedado bajo el fuego estricto e ininterrumpido de las cuadrillas de drones FPV y de reconocimiento rusos. Intentar realizar rotaciones de personal, evacuar heridos o ingresar convoyes con municiones en este sector se ha vuelto una operación prácticamente suicida. Mm. Amigos, a esta parálisis logística se suma un golpe de alta presión
que desarticuló la arquitectura ofensiva del sector. La destrucción completa de la chimenea principal de 250 metros de altura de la central termoeléctrica de Sloviansk. Durante meses, esta enorme instalación industrial no solo sirvió como la principal fuente de energía de la región, sino que funcionó como un bastión logístico inexpugnable, un centro de mando subterráneo y un nodo de antenas de comunicaciones y guerra electrónica para el ejército ucraniano. Con el derrumbe de su estructura principal tras ataques de precisión con munición pesada, la aglomeración de Sloviansk-Kramatorsk ha perdido su pivote operativo más importante. Y esto nos lleva a la guerra del diésel. Y es que el golpe de gracia no está ocurriendo únicamente en la primera línea de trincheras, se está ejecutando de forma quirúrgica en las arterias de la retaguardia mediante lo que los estrategas definen como la guerra del diésel. Unidades de drones kamikaze rusos han comenzado a incendiar metódicamente la red de infraestructura de combustible a lo largo de dos autopistas de transporte crítico para el ejército ucraniano. La arteria Kharkov-Poltava y la vía vital que conecta el noreste con el centro de Ucrania y por donde transitan los camiones de reparación, la artillería pesada y los refuerzos. La arteria Dnipropetrovsk-Zaporozhye, la columna vertebral logística encargada de sostener todo el frente sur y la línea defensiva de Zaporozhye. Ponen atención, amigos, porque todo esto influye a que veamos avances tan grandes en el frente por parte de Rusia. La retaguardia ucraniana está desquebrajada e incomunicada. Esto debilita las posiciones defensivas y facilita a los rusos en la avanzada. Así pues, para comprender la magnitud de este desastre logístico hay que entender cómo opera el reabastecimiento en la guerra moderna. Los vehículos militares, los tanques, los camiones de municiones y los vehículos de transporte de tropas no siempre repostan en bases militares cerradas o depósitos subterráneos, blindados. Utilizan de forma masiva y cotidiana la red civil de estaciones de servicio distribuida a lo largo de las carreteras principales. Al destruir sistemáticamente las estaciones de servicio en estas dos rutas clave, la cadena de suministro se paraliza. Los camiones cisternas militares se ven obligados a desplazarse directamente hasta las unidades de combate en el frente, instalando depósitos temporales al aire libre que se convierten en blancos fáciles para los drones de reconocimiento. Esta es la guerra moderna, amigos. Es que en mi tiempo era tan común en una base militar ver ¿cómo se llama? Eran unos contenedores así de nylon llenos de combustible. Imagínense, ahora esto con la guerra moderna de los drones. Cada bolsón de estos contenedores de combustible, una chispita de un dron y te fuiste base militar. La situación está fuerte para los ucranianos. Es más, no creo que solamente para cualquier ejército en el mundo ahora la guerra moderna es totalmente diferente. Ya no nos podemos dar ese lujo de almacenar combustible en esa manera que era tan portátil, tan fácil, tan logísticamente accesible, ¿no? No, ahora vamos a tener que enterrar esas bolsotas de combustible bajo tierra y hormigón para protegerlas de cualquier chispazo de drones, ¿no? Digo, solo digo. El resultado directo ha sido una escasez de combustible sin precedentes. Los precios del diésel en la red civil se han disparado por encima de las 90 grivnas por litro. Esto es más de 225 rublos, o sea que estamos hablando de alrededor de $3, ¿verdad? Las reservas estratégicas se agotan a un ritmo acelerado y el transporte de suministros pesados hacia la aglomeración de Sloviansk simplemente se está congelando. Y si dirigimos la mirada hacia el sur, el panorama logístico es igualmente desolador. En el puerto de Mykolaiv,
drones kamikaze de última generación Geran 4, estos que tienen su camarita óptica y conexión satelital, destruyeron dos grandes buques de carga seca que se encontraban atracados dentro del perímetro portuario. Como el acceso marítimo directo a Nikolaev permanece completamente bloqueado por las fuerzas rusas desde el istmo de Kimbur, en el santuario de Dnipro, el ejército ucraniano había integrado estos dos buques mercantes inmovilizados a su infraestructura fija. Eran utilizados como almacenes flotantes para ocultar toneladas de armamento occidental, talleres de ensamblaje clandestino y plataformas disimuladas para el lanzamiento de drones navales. Todo ese complejo logístico costero ha quedado reducido a escombros y en llamas. Ahora bien, hablemos de la estrategia de Moscú, movilización o defensas pasivas. Pasemos ahora al análisis estratégico de las decisiones adoptadas en Moscú. En los últimos días, los medios de comunicación en Europa y las capitales de la OTAN han entrado en una fase de pánico colectivo tras la publicación de los últimos decretos firmados en el Kremlin sobre el incremento de las Fuerzas Armadas rusas. Los titulares de la prensa occidental gritan en portada: Rusia inicia una movilización encubierta. El ejército ruso alcanzará los 2.5 millones de hombres para invadir Europa. Amigos, aquí en esta mesa vamos a desmontar esta narrativa amarillista con un análisis militar riguroso, frío y basado en los documentos oficiales. Es plenamente cierto que el decreto presidencial de julio de 2026 fijó el límite máximo de personal de las Fuerzas Armadas de Rusia a 2.426.130 efectivos, de los cuales 1.535.000 corresponden a militares en servicio activo. Es innegable que se trata de un crecimiento sistemático si recordamos que en el 2022 la plantilla era de 1.15 millones. Pero cuando leemos el texto normativo con rigor técnico, la narrativa del pánico europeo se desmorona por completo. El propio documento oficial especifica que el incremento de 25.000 plazas aprobado durante el verano no está destinado a formar divisiones de infantería de asalto para marchar sobre Kharkov, Sumy o Varsovia. Ese contingente está asignado explícitamente a la reconstrucción de unidades de construcción militar. ¿Ok? O sea, estamos hablando de un grupo de ingenieros, un grupo especializado que va a servir dentro del territorio ruso para construir, qué sé yo. Quizás los rusos pues tengan que reconstruir sus bases viejas soviéticas empolvadas ahí en la frontera de Finlandia. Digo yo, puede ser, ¿no? Para eso se necesita personal, se necesitan ingenieros, militares, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿por qué esta decisión estratégica justo ahora? Expertos militares de primer nivel, como el coronel retirado Andrei Pinchuk y el observador Víctor Baranets, coinciden en la explicación. Tras años de incursiones con drones y misiles occidentales de largo alcance contra aeródromos y bases militares en la retaguardia profunda de Rusia, se identificó una vulnerabilidad estructural. En lugar de seguir dependiendo de contratistas civiles externos, ¿ok?, cuyas demoras y problemas de corrupción quedaron expuestos durante la construcción de fortificaciones en la región de Kursk, ¿m? El Ministerio de Defensa ruso decidió revivir las tropas de construcción uniformadas. ¿Ven? No estaba tan lejos yo de la verdad, ¿no? De la razón. Estas nuevas unidades tienen una misión permanente y especializada: construir hangares de hormigón armado para proteger la aviación de combate en las bases aéreas, edificar caponeras blindadas, reparar pistas de aterrizaje bombardeadas de forma inmediata, levantar maquetas de engaño y restaurar la infraestructura dañada. Se trata de un sistema masivo de defensa aérea pasiva que no busca derribar misiles en el aire, sino neutralizar el impacto destructivo de los ataques enemigos en la retaguardia.
Moscú no está preparando una fuerza de invasión continental. Está perfeccionando su arquitectura para una guerra de desgaste prolongada, porque bien que saben que se les va a llegar, ¿no? Y como les digo, no hay que olvidar también la frontera finlandesa. Son miles de kilómetros en esa frontera. Y muchas bases soviéticas ahí que están empolvadas y que, pues, como hemos visto con imágenes satelitales, pues están siendo reactivadas. Algo que tiene muy nerviosos a los finlandeses y en cierto modo con disgusto lo ven, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Será coincidencia? ¿Mm? Ahora bien, la cruda realidad táctica en Dobropila. Esta misma lógica pragmática del empleo y eficientes recursos se está aplicando en el frente táctico. En semanas recientes se han publicado imágenes que muestran a columnas blindadas rusas lanzándose al ataque en el sector de Dobropila, cerca de Beliskoye y Chernigovka. De inmediato, analistas de Salón criticaron estas maniobras afirmando que enviar vehículos blindados a través de campos abiertos dominada, era dominada por FPVs, un gran error táctico, ¿verdad? Y creo que para nosotros también a simple vista diríamos, qué tontera es esta, mandar estos blindados donde todo está manejado por FPVs. Pero los analistas militares de combate en el terreno, como Dmitry Daktarev y el coronel Aslan Nahushev, explican la cruda realidad de la guerra moderna. Ok, amigos, ponen atención. En el contexto táctico actual, nadie espera un ataque o un vehículo de combate de infantería sobreviva un asalto de larga duración. Durante una carga mecánica frente a posiciones fortificadas, la vida útil de un vehículo blindado se mide en cuestión de minutos, ya no de horas, sino que de minutos. Su función ha cambiado radicalmente. Ya no es un elemento de ruptura por fuego directo, sino un taxi de asalto fuertemente blindado. Su único objetivo es recorrer kilómetros de campo abierto a máxima velocidad, absorber el fuego inicial de la artillería y los drones enemiga y desplegar la infantería desembarcada lo más profundo posible de las líneas defensivas del adversario. Aunque el vehículo blindado quede inutilizado en el trayecto, la infantería salta a tierra y comienza la limpieza de trincheras a corta distancia. Básicamente casi que T a T, cara a cara. En terrenos llanos como los de Dobrepila, intentar avanzar con pequeños grupos de infantería a pie significaría la aniquilación total por drones FPV antes de avanzar tan solo 300 metros. A esto se suma el factor industrial determinante revelado por el mando ruso. Las cadenas de montaje de la industria de defensa han producido un superávit de vehículos blindados de combate y tanques reconstruidos que llenan los almacenes de reserva. Esta abundancia de material permite al mando militar experimentar con tácticas agresivas de asalto mecanizado para romper frentes saturados de drones, logrando avances significativos de hasta 4,5 kilómetros de profundidad en sectores como Chernigovka. ¿Ok? No es una locura, sino que los rusos están haciendo uso de lo que tienen. La operación Odessa y los Kimskanders. Y mientras en el Donbass se combate metro a metro, la aviación táctica rusa ha introducido una innovación devastadora en el teatro de operaciones del Mar Negro. Por primera vez, las fuerzas aeroespaciales rusas han empleado bombas aéreas guiadas pesadas con módulos de corrección UMPK-PD y UMBP-5 contra infraestructura estratégica del puerto de Chornomorsk, ubicado a tan solo 18 kilómetros de Odessa. La relevancia técnica de ese ataque es enorme. Estos nuevos módulos de planeo extendido permiten lanzar bombas pesadas CAP a distancias de los 50 kilómetros. Esto significa que los cazabombarderos Su-34 pueden golpear los puertos de la región de Odessa sin necesidad de acercarse al rango de cobertura de los sistemas de defensa enemigos. Estos ataques aéreos, combinados con la acción de los drones Geran 4, equipados con sistemas de visión por inteligencia artificial
y la operatividad de los submarinos de la clase Varsavyanka en el Mar Negro han asestado un golpe demoledor al comercio ucraniano. La planta de procesamiento All Seas Black Sea en el puerto de Yuzhny, anunció el cierre total de sus instalaciones tras semanas de ataques continuos, paralizando el 16% de las exportaciones de aceite vegetal del país y forzando a gigantes de la navegación global como la firma danesa Maersk a suspender definitivamente sus operaciones en rutas ucranianas. A este escenario de precisión total se añade la reactivación operativa de los misiles balísticos norcoreanos KN-23 y KN-24, apodados popularmente en el frente como King Skanders. Si recordamos los primeros lanzamientos realizados en el invierno de 2023, estos misiles mostraban grandes fallos de precisión y desviaciones considerables. Sin embargo, tras una pausa operativa de más de un año, utilizada para perfeccionar sus sistemas de guiado digital y dotarlos de resistencia avanzada contra guerra electrónica, las versiones modernizadas detectadas en el 2025 y en este año en curso 2026 presentan una precisión drástica y capacidad de maniobra evasiva. Amigos, con una ojiva destructiva que ronda entre los 900 kilogramos y las 2.5 toneladas, drásticamente más pesada que la de un misil Iskander estándar, la llegada masiva de estos proyectiles balísticos le otorga a Moscú una capacidad de fuego devastadora para pulverizar infraestructura crítica de gran tamaño, como los puentes estratégicos sobre el río de Níper. Así que ya veremos qué pasa en corto tiempo, ¿no? Parodia geo y chisme diplomático. Ok. Y bien, amigos, y bien, damas y caballeros, entramos oficialmente en nuestra sección, yo diría que más esperada de la jornada. Parodia geo. Porque cuando las cosas se ponen oscuras en el frente militar, la logística se desploma y los aliados occidentales comienzan a dudar. La política interna en Kiev activa su mecanismo de defensa favorito, la cacería incansable del nuevo agente de Putin de la semana. Así pues, parece una comedia de enredos, pero es la cruda realidad del debate público en Ucrania. La paranoia institucional funciona bajo la regla no escrita. Cada vez que la opinión pública detecta un fracaso militar de proporciones catastróficas, las redes sociales y los analistas políticos locales necesitan identificar de inmediato a un saboteador al servicio de Moscú. Ya le ocurrió en su momento a Bogdan, a Yermak y al magnate Kolomoisky, al expresidente Poroshenko y al más reciente al propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Sirsky. Pero el vacante de traidor nunca se queda desocupado por mucho tiempo. Y esta semana el blanco de todas las acusaciones es nada más y nada menos que el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Brody, mundialmente conocido por su indicativo Magyar. ¿De qué acusan ahora al famoso Magyar? Los canales de investigación y los activistas en Kiev entraron en cólera tras los ruidosos ataques ejecutados con drones de largo alcance contra los almacenes del gigante del comercio electrónico Wildberries y la plataforma Ozon en territorio ruso. Así pues, un analista, o mejor dicho, un análisis elemental de costo-beneficio militar dejó al descubierto la ridiculez de la operación. Destruir almacenes de ropa, zapatos y electrodomésticos no reducen en absoluto la capacidad del ejército ruso para combatir en el Donbass. Sin embargo, consumió valiosísimos drones de largo alcance entregados a regañadientes por los socios europeos. La conclusión, amigos, a la que llegaron los sectores nacionalistas en Kiev fue surrealista. Afirmaron que Robert Brody debe ser un agente a sueldo del Kremlin o haber recibido un soborno multimillonario para malgastar los arsenales de drones ucranianos en disputas comerciales privadas entre empresas de logística, desviando el fuego de los verdaderos objetivos militares rusos.
Y les digo una cosa, no dejan de tener razón, ¿verdad? Así pues, la, la teoría, la teoría de conspiración va todavía más lejos a Magyar. También lo acusan de haber deliberadamente, de haber roto deliberadamente un supuesto acuerdo tácito entre Kiev y Moscú para no atacar la navegación comercial en el Mar Negro. Según la narrativa que circula en Kiev, al ordenar los primeros ataques contra los buques petroleros y granaderos rusos, Brody le sirvió en bandeja de plata a Rusia la justificación perfecta para lanzar un bloqueo naval total contra los puertos ucranianos. Resultado de la jugada, Ucrania perdió la capacidad de recibir armamento camuflado en buques mercantes y vio destruido el 16% de sus exportaciones agroindustriales. Un autogolpe estratégico de proporciones bíblicas que la opinión pública prefiere calificar como sabotaje del Kremlin. Así pues que el famoso Brody Magyar se ha convertido en el chivo expiatorio de los errores de la Junta de Kiev. ¡Ay, qué circo! Y para rematar este cuadro de paranoia política, los comentaristas locales en Kiev han empezado a notar un patrón curioso y sarcástico. Se preguntan abiertamente por qué cada vez que Volodymyr Zelensky aborda un avión para realizar una de sus extensas giras internacionales, las lluvias de misiles y drones rusos caen sobre Kiev y se intensifican drásticamente, mientras que él, cuando pasea por las calles de la capital junto a invitados extranjeros, los cielos permanecen sospechosamente tranquilos. La broma popular que circula en los canales de Telegram ucranianos es implacable. Se preguntan socarronamente a quién está protegiendo realmente la defensa aérea y quién es, en última instancia, el verdadero agente principal al mando de toda la operación. Lógica de hierro, ¿no? Ahora, la humillación en el Caspio y el juego de Erdogan. Amigos, y cruzando la frontera hacia el teatro de Oriente Medio, el intento de Zelensky por abrir segundos frentes diplomáticos terminó en ridículo de alcance internacional. Como analizamos en el primer bloque, Kiev ordenó un ataque con drones contra un buque mercante iraní en el mar Caspio para llamar la atención de Teherán y proyectar dureza ante la Casa Blanca, ¿verdad? La respuesta de los mandos militares iraníes no se hizo esperar y fue de una altanería diplomática memorable. Teherán emitió un comunicado oficial declarando textualmente: todo el territorio de Ucrania se encuentra dentro del alcance directo de nuestros misiles balísticos superpesados, los Khorramshahr 4. Sin embargo, utilizar semejante capacidad militar contra Kiev sería un absoluto desperdicio de recursos. ¿Eh? Teherán dejó claro que no gastará proyectiles balísticos de última generación atravesando el espacio aéreo sensible de Turquía, Azerbaiyán o Georgia, para una provocación menor o por una provocación menor. En su lugar, Irán alista una respuesta asimétrica, silenciosa y destructiva. Ciberataques masivos contra la infraestructura digital ucraniana y operaciones encubiertas contra los buques mercantes que intenten transportar suministros hacia puertos ucranianos. En el fondo de todo este enredo geopolítico emerge la figura del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, jugando en todas las bandas del tablero, como siempre lo hace, ¿no? Consolidando la influencia neotomana en Siria y Libia, manteniendo el comercio energético en el Mar Negro, exigiendo a Washington la entrega final de los cazas de quinta generación F-35. En medio de este escenario convulsivo, el Estado ucraniano ha terminado por consumar su metamorfosis definitiva. Se ha estructurado funcionalmente como una gigantesca empresa militar privada PMC estatal. Su principal producto de exportación ha dejado de ser el grano o el acero. Su producto es la guerra misma, buscando alquilar la sangre de sus tropas, sus especialistas en drones y sus capacidades operativas al mejor postor en las conflagraciones de Oriente Medio para mantener el flujo de divisas.
Ahí hay una queja casi que oficial de los gobiernos de Irak, donde afirman que grupos de sabotaje ucranianos están creando terror en Irak. Así bien, amigos, ¿de qué hablan Geo? Cuando conectamos todos los puntos de este mapa global, el panorama se revela con absoluta claridad. Mientras en la superficie los medios corporativos nos distraen con titulares sensacionalistas, cumbres televisadas en la Casa Blanca y discursos grandilocuentes en portaaviones, que a ciencia cierta no sabemos si funciona, en la profundidad del tablero real se está librando una batalla implacable donde la economía real, la asfixia logística y la capacidad industrial están dictando la sentencia. Las palabras de despedida pronunciadas por Vladimir Putin ante la Duma no fueron un formalismo protocolar, fueron una orden de marcha clara. Cuando un líder en pleno conflicto armado se muestra sonriente ante las camas, exhibe balances económicos positivos a pesar de miles de sanciones y comparte con serenidad la confidencia de sus soldados en el frente sobre ser más audaces pero consistentes, las cancillerías de la OTAN deberían preocuparse seriamente. La operación militar no está estancada, está ejecutando un ajuste sistemático de velocidad. El cerco que se cierra sobre la aglomeración Slovian-Kramatorsk, la parálisis de la red de diésel en carreteras principales, la destrucción de los nodos portuarios en Odessa y el fracaso de las maniobras diplomáticas en Washington demuestran que el tiempo corre a un ritmo acelerado en contra del régimen de Kiev. La gran pregunta que les dejo hoy para el debate en la sección de comentarios es la siguiente. ¿Creen ustedes que Donald Trump terminará cediendo ante las presiones del Senado y la diplomacia británica para declarar una guerra económica total? ¿O impondrá su propia agenda para buscar un acuerdo directo con Moscú antes de que colapse el frente? Déjenme sus reflexiones y análisis ahí en la casilla de comentarios. Recuérdense suscribirse si no lo han hecho, chequeen si están suscritos al canal, activen la campanita de notificaciones para recibir todas las alertas de nuestras transmisiones y dejen su valioso me gusta para apoyar la difusión de este periodismo geopolítico independiente. Les ha hablado Rodolfo para De qué hablan Geo. Manténganse informados, manténganse analíticos y nos vemos en el próximo reporte. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.